El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos ha actualizado el plan del país para hacer frente a asteroides potencialmente peligrosos. El Consejo publicó un documento de 38 páginas que establece 6 objetivos para las agencias federales destinados a fortalecer la capacidad para detectar, rastrear y desarrollar tecnologías para desviar objetos peligrosos cercanos a la Tierra, los denominados NEO, y aumentar la preparación internacional para tales eventos. Según el informe, millones de pequeños objetos que giran alrededor del Sol pasan preocupantemente cerca del plano orbital de la Tierra. Muchas de estas rocas terminan zambulléndose en la atmósfera terrestre, pero se queman antes de llegar al suelo. La principal preocupación son los NEO de 10 metros de ancho o más grandes, ya que los asteroides de ese tamaño tienden a tener un impacto bastante poderoso. El informe cita al Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Johns Hopkins, que estima que hay cerca de 1000 NEO de más de 1 kilómetro de ancho. Las rocas espaciales de ese tamaño causarían graves daños si chocaran contra la Tierra, y alrededor del 5% de esa población de NEO sigue sin ser conocida. A partir de ahí, los números aumentan a medida que los objetos se hacen más pequeños. Cuanto más pequeña es la clase de tamaño, mayor es su abundancia y estimación no descubierta. Aproximadamente 25.000 NEO potencialmente peligrosos de más de 140 metros están siendo rastreados actualmente, junto con alrededor de 230.000 en la clase de 50 metros de diámetro. Menos del 8% de este último grupo está siendo rastreado actualmente. Además, hay millones de objetos más pequeños que podrían causar algún daño en la superficie si sobreviven a su descenso atmosférico, según el informe. Actualmente se espera que el paso más cercano de un peligroso NEO a la Tierra sea en 2029. Cuando el asteroide Apophis, de 335 metros de diámetro, vuele a solo 31.600 kilómetros de la superficie del planeta. Eso es casi como ser rozado por una bala. En perspectiva, la Luna orbita la Tierra a una distancia promedio de aproximadamente 385.000 kilómetros. Por lo tanto, el enfoque de Apophis para 2029 será todo un acontecimiento, y el Plan de Defensa Planetaria actualizado insta a las industrias aeroespacial y de defensa a aprovechar el paso del asteroide. Apophis presenta una oportunidad fortuita para avanzar aún más en la defensa planetaria de la Tierra a través de demostraciones de tecnología y colaboración internacional, afirma el informe. Pero son los innumerables NEO que no conocemos los que representan la verdadera amenaza. El informe, por ejemplo, cita el impacto de un asteroide en 2013 sobre Chelyabinsk, Rusia, que salió de un cielo azul claro e hirió a más de 1.500 personas. En respuesta a la amenaza inminente de un impacto inesperado y en medio de una capacidad tecnológica cada vez mayor para hacer algo al respecto, la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas creó la Red Internacional de Alertas de Asteroides y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales en 2014. Ambas organizaciones tienen como objetivo consolidar las observaciones globales para reforzar la conciencia NEO y la defensa planetaria. La NASA hizo lo mismo en 2016, cuando estableció la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, dedicada a los objetos peligrosos cercanos a la Tierra. Los 6 objetivos enumerados en el plan de acción actualizado incluyen detección mejorada, seguimiento y caracterización más precisos y avances tecnológicos en la desviación de NEOs. 2 de los objetivos están orientados hacia la cooperación internacional y los procedimientos globales a seguir en estado de emergencia. Y otro insta a las agencias federales de los Estados Unidos, por ejemplo la NASA y la Fuerza Espacial,
a continuar con sus esfuerzos interinstitucionales centrados en proyectos de defensa planetaria diseñados para frustrar amenazas potenciales a la Tierra. La prueba de dirección de doble asteroide DART de la NASA fue un proyecto con ese mismo objetivo. La misión DART estrelló con éxito una sonda contra un asteroide en septiembre de 2022 para demostrar la capacidad de cambiar la trayectoria de una roca espacial. Hasta el momento, la humanidad solo cuenta como defensa algo como la misión DART. Esta misión podría ser utilizada con asteroides que esté descubierta su amenaza crítica con meses de antelación. La otra chance, que sería la última opción, sería una detonación termonuclear en el espacio, aunque las consecuencias de esa acción desesperada y de último recurso podría ser más perjudicial que beneficiosa.